tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de este día de hoy. Estamos en vivo a través de Ángel Mensajero TV, este programa que se lo llevamos todos los sábados de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Ya pues es una costumbre estar acá, una cita en la cual no debemos de faltar. Y les agradecemos a todos ustedes que nos siguen de cerca a través de Facebook Live y también de YouTube. Así que gracias a todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestra transmisión de este día, hoy cuando estamos a 13 de abril del año 2019. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy hablando o estudiando los sellos, un tema sumamente interesante que pues a veces aceptamos de que no es un tanto fácil poder entenderlo, mucho menos para nosotros estudiarlo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo por comprender la palabra de Dios, ya que de ello depende nuestra felicidad, depende nuestro futuro, nuestra salvación, por supuesto. El estudiar el Apocalipsis no es cosa fácil, por supuesto, y se necesita de mucho estudio, oración, concentración en la palabra de Dios, y a veces nosotros como seres humanos no adquirimos esa bendición porque no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo, no estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio ego, que es lo que a veces mayormente nos imposibilita para estar o tener la compañía o estar en la presencia de Dios. Pero yo les invito para que todos juntos hagamos el esfuerzo necesario para auscultar y meditar más en la palabra de Dios. Realmente necesitamos orar muchísimo, necesitamos estar en contacto con Dios, con su palabra continuamente. Y aquellos pues que nos apasiona estudiar la palabra de Dios, no solamente los sábados, sino que todos los días de la semana, pues cada día, cada vez que estudiamos, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán débiles, cuán pecaminosos y cuán faltos de santidad nos sentimos. Pero saben, es una buena señal cuando nos identificamos y pensamos que nos falta, porque el Señor Jesús ha dicho claramente en su palabra que Él completará, Él nos completará, Él terminará la buena obra que inició allá en la cruz del Calvario. Es una promesa que sin duda alguna el Señor Jesús la cumplirá. Y es por eso que Él nos ha dejado el Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla del gran amor, de la compañía y el cuidado de Dios para con sus hijos. Lastimosamente, habemos personas, no en mi caso, pero para decir así, hablando en términos genéricos, las personas hemos desechado la revelación de Dios y en vez de verla como una esperanza, como una guía para nuestra felicidad, la vemos como una amenaza, como una revelación donde encontramos terror, donde encontramos violencia y nada que ver con Dios. El Apocalipsis, como bien lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, es la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio a su siervo para que se la diera a cada uno de nosotros. El punto importante de esto también es que, así como vemos esa escala, ese orden de entrega del libro de Apocalipsis, el Padre se la dio al Hijo, el Hijo al ángel y el ángel la dio a su siervo. Eso no significa que Juan se quedó con el Apocalipsis
y que hasta ahí nomás llegó esa cadena. No, la cadena no se rompe porque el Apocalipsis tenía que ser entregado a todas las personas, a todos los seres vivientes, a todos los seres humanos de la tierra. Y es por eso que ha llegado hasta nuestros días. Y gracias al Señor que nos ha revelado el futuro, nos ha revelado las cosas que habrán de pasar y que están pasando y que han pasado ya en la historia de este mundo. Bien, para iniciar yo les quiero dejar acá con una pequeña cápsula del estudio que vamos a tener el día de hoy y un poquito más sobre el libro de Apocalipsis y especialmente el tema de los sellos. Aquí les dejamos con este pequeño video. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bien, así mirábamos esa pequeña introducción, bueno, no tan pequeña, pero quisimos ponerle color y visibilidad, tratando de acercarnos a la idea, ¿verdad? Yo sé que nada de lo que existe en este mundo se compara a las cosas celestiales, pero lo cierto es que hay 7 sellos que tenemos que entenderlos. Tenemos que estudiarlos porque allí está escrita la historia de la humanidad. Bien, antes de orar e iniciar ya con el estudio de este día, quiero saludar a todos los amigos que ya están en línea. En este momento les pedimos que compartan nuestra transmisión. Por ahí está Cris, un saludo para Cris. Bueno, vamos a empezar a cantar cuando venga el verano, porque hemos estado bastante mal de la garganta y no queremos que salgan algunas frecuencias un poco raras por ahí. Pero luego ya vamos a hacer unos programas musicales, estamos pensando en eso, de hecho. Así que manténgase pendiente, en los próximos programas vamos a estar hablando acá. Saludos para René Alberto Gómez, que nos está enviando saludos a través ahí del chat de Facebook. Y queremos decirle que nuestras transmisiones usted las puede ver también ya en diferido. Si usted quiere estudiar el tema a profundidad y quiere seguir más o menos el hilo del tema, y pues como estamos en vivo, a veces no podemos irnos un poquito atrás de lo que hemos dicho, pues usted puede irse a YouTube. Allí usted ponga Ángel Galeano y se va a encontrar con todos los temas que hemos posteado, incluso las iglesias que fueron los primeros estudios que iniciamos de Apocalipsis, ¿ok? Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a iniciar con este fascinante tema de los sellos, que ya vamos por el 3er sello, por cierto. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros y compartan nuestra transmisión. Querido Dios, en esta hora queremos pedirle, Señor, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestras vidas, Padre, y nos ayude a asemejarnos cada día más al Señor Jesús. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestro poco deseo de buscar la santidad. Pero en esta hora, Señor, nos ponemos en sus manos y queremos que usted nos revele su verdad, la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Y ahora, estudiando el libro o el tema de los sellos, Señor, queremos conocer más, porque usted ha dejado este tema desvelado para que todos aquellos que tengan el deseo de estudiar, de averiguar más, de auscultar, les sea revelado. Quédese con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, perdón. Vamos a iniciar con este estudio fascinante de los sellos de la palabra de Dios. Este tema de los sellos se encuentra mayormente en el capítulo 6, ¿verdad? Es extraordinario. Cuando a un principio nosotros estudiamos las iglesias, recuerda, no sé si alguno de ustedes está más o menos familiarizado con lo que hemos estudiado por acá. Estudiamos las 7 iglesias. Después, ya en el capítulo 5, aparece una visión de los sellos. Una visión del trono. Permítame ingresar acá a este aparatito para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Habíamos estudiado las iglesias,
aparecen en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea. Es interesante hacer notar que cada una, y como ya hemos repetido muchas veces, pero queremos repetirlo de nuevo para que usted vaya ubicándose, vaya entendiendo cómo es que funciona esto de la profecía en Apocalipsis. Estas 7 iglesias que existieron de una forma literal allá en Asia Menor, en el territorio que hoy ocupa Turquía, fueron iglesias literales. Pero también lo que el Señor Jesús quería que nosotros entendiésemos, que esa experiencia que se estaba dando en las iglesias allí, en esa área, también se reproducirían o se volverían a cumplir ya no en una iglesia, sino en una época. Toda una época iba a mostrar las características que tenía cada una de las iglesias. Por ejemplo, hemos dicho que la iglesia de Éfeso comprende el periodo profético entre el año 31 y el año 100 de la época cristiana. Éfeso, que quiere decir deseable, era una iglesia impresionante, con una doctrina limpia, nítida, que pues por supuesto fue la época donde vivieron todos los discípulos de Cristo, tanto los primeros como los últimos. Estamos hablando ya de Pablo, de Lucas, estamos hablando de Tito, estamos hablando incluso de Apolo, este gran y extraordinario predicador que llegó a la iglesia justamente de Éfeso un día a predicar. La iglesia de Éfeso es puesta como ejemplo de una fe pura y limpia, donde la justicia y el amor de Dios se revelaba. Es interesante, esta iglesia de Éfeso, el Señor le dice que Él conoce, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Mire, los discípulos tenían el poder del Espíritu Santo y discernían con solo mirar a una persona cuáles eran los propósitos. Los encontraban mentirosos, incluso de los mismos que decían seguir a Jesús, eran descubiertos en el acto por estas personas porque eran discípulos fieles a Cristo y el Espíritu Santo les mostraba el error y les mostraba el camino que deberían de seguir. Esta iglesia representaba, como les repito, la época del año de 31 después de Cristo al año 100. Pero después del año 100 iba a surgir una iglesia diferente, que iba a ser representada por la iglesia de Esmirna, que ya en lo que se refiere, recuérdese, y vamos a tratar de hablar despacio un poco claro, que los sellos, como las iglesias, representan el mismo periodo de tiempo. Lo que pasa que cuando hablamos de las iglesias, el Señor Jesús nos estaba hablando más de la apostasía de la iglesia. Nos estaba hablando de las formas que iba a tomar la iglesia en cuanto a creer en Dios, qué es lo que ellos creían, qué ellos asimilaban del mundo en su alrededor. Y los sellos nos está hablando básicamente, sí nos habla también de la apostasía, pero también nos habla de los hechos que le iban a suceder a las iglesias en estos periodos de tiempo. Es por eso que llegamos hoy, por ejemplo, al tercer sello, que representaría a la iglesia de Pérgamo. Oiga lo que dice la iglesia de Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, esta iglesia de Pérgamo es interesante, porque el problema de Dios no es con los hombres. El problema de Dios, de Jesús, es con Satanás, porque Satanás siempre ha querido usurpar la posición de Jesús. Es interesante.
ha querido usurpar la posición de Jesús. Entonces, Satanás ha estado detrás de cada uno de los movimientos, llámele como usted le llame, políticos, religiosos, etcétera, etcétera. El diablo ha estado detrás de cada uno de estos acontecimientos con el único propósito de hacer ver mal al Señor Jesús. Desde un principio ha sido la gran pelea de Satanás. Y el gran propósito del diablo es que todos los seres humanos de la tierra, todos aquellos que hemos vivido y que vivimos, no hagamos la voluntad de Dios, y por consecuencia eso nos traería la pérdida de la vida eterna, porque el diablo quiere llevarse a la mayor cantidad de personas posibles. Así que el día de hoy, mis queridos amigos y hermanos que nos ven, les pido que usted ponga mucha atención a lo que vamos a hablar. Después de la iglesia de Éfeso, seguía la iglesia de Esmirna, les había dicho, ¿no?, que representaba el segundo sello. Ya lo estudiamos la semana pasada. Vaya atrás a nuestros estudios y observe usted la similitud de las experiencias que pasaban entre el segundo sello y la iglesia de Esmirna. Pero hoy nos toca estudiar el tercer sello, que también estaríamos, y de igual forma estaríamos hablando de la iglesia de Pérgamo, porque son eventos que se desarrollaron paralelamente, o sea, son dos conceptos que se desarrollan paralelamente en la profecía. Como les dije, lo que pasa que en el concepto de iglesia se estaba recibiendo mayormente, refiriendo el Señor Jesús a la apostasía, y en los sellos se describen a las iglesias desde el punto de vista de la persecución que ellos pasaron. Entonces, Pérgamo nos habla ya que aquí se estableció el trono de Satanás. Pero ¿qué nos dice el tercer sello? Vamos a ver, aquí se lo vamos a presentar, lo tenemos de fondo allá. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Presentarles lo que dice el tercer sello. A continuación se lo leemos. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. Dice: y he aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Miren, muchas personas se quiebran la cabeza tratando de interpretar, de adivinar, por decirlo así, qué quiere decir cada una de estas cosas. Y obviamente no las vamos a entender si nosotros no utilizamos la totalidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es básicamente una recopilación de toda la palabra de Dios. Así es que en los temas de las 7 iglesias vimos que el retorno de Jesucristo se acercaba cada vez más a medida que avanzaban las 7 iglesias proféticas, culminando con la 7ª iglesia, que ya presentaba a Jesucristo a la puerta. De la misma manera, las 7 iglesias proféticas presentaban al juicio celestial también, otro punto muy interesante, cada vez más cercano, a medida que avanzaban sus descripciones, culminando con la 7ª iglesia, que ya presentaba el juicio celestial en vigencia. Déjenme aquí, me voy a poner para que ya me miren, porque dejamos ahí el versículo ahí dormido. Entonces, ahora en la descripción de los 7 sellos, nos encontramos con el mismo estilo de presentación que nos indica que los 7 sellos son eventos históricos, como les habíamos dicho, que se desarrollan progresivamente una tras otra y hasta el clímax final, ¿verdad?, de la historia humana, es decir, el retorno de Jesucristo en gloria y majestad.
En los primeros 4 sellos encontramos el llamado ven, que dirigido al Cordero, Jesucristo, que lleva implícitamente el anhelo de la segunda venida de Jesús, según Apocalipsis 6:1, versículo 3, 5 y 7. En el 5.º sello es interesante. En el sello, cuando nosotros lleguemos al 6.º sello, vamos a hablar algo interesante que usted va a notar. Pero en el 5.º sello nos encontramos con la pregunta, ¿hasta cuándo? Según Apocalipsis 6:10, en el 6.º sello nos encontramos que el gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis 6:17. Y el 7.º sello, que entre el 6.º sello y el 7.º sello hay un espacio grandísimo que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el 7.º sello no aparece como el 3.º, como el 4.º inmediatamente después? Allí es donde nosotros nos vamos a detener un poco, y si usted lee, el sello 6 y el 7, se va a dar cuenta que el 7 lo encontramos después del siguiente capítulo, que es el capítulo, después del capítulo 8, o en el capítulo 8. Es interesante, ¿verdad? Así es que es lindo, pero al mismo tiempo nos da una especie de suspenso el por qué el 7.º sello no llega tan pronto como llegaron los otros, ¿no? En el 7.º sello, decíamos, nos encontramos finalmente con un gran silencio en el cielo. Claro, porque ese silencio significa que si hay un silencio, cuando en una casa no hay silencio, mis queridos, es porque no hay nadie, ¿verdad? Y significa que Jesús ha venido a la tierra con sus millares de ángeles a traer a sus hijos, ¿verdad? Así es que el día de hoy vamos a estudiar el 3.er sello. ¿Qué les parece? Acompáñenos, por favor, comparta esta transmisión porque se va a tornar sumamente interesante. Así que tal como las 7 iglesias nos presentaban una secuencia cronológica desde la era apostólica hasta el fin de la historia humana y el cercano retorno de Jesucristo, también los 7 sellos nos presentan la misma secuencia cronológica, pero enfocando la historia desde otro ángulo, como les decíamos, ¿verdad? Así que los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias. Queremos insistir en esto porque de esto depende mucho la comprensión de estos temas. Pero en ellos Dios coloca un énfasis diferente a la perspectiva de la historia. Hoy hablaremos del 3.er sello. Cuando abrió, dice la palabra de Dios, el 3.er sello, oí al 3.er ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, dice la palabra de Dios, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5 y 6. Es interesante y por primera vez nosotros vamos a hablar un poquitito, porque este es un tema fascinante también. A veces uno se concentra más un poquito cuando toca los sellos, en lo que nos dicen los sellos, en lo que representa, en lo que dijeron los sellos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que los primeros 4 sellos fueron guiados o fueron dados por los seres vivientes. Es interesante este punto porque los seres vivientes desempeñan un punto importantísimo y esta es la diferencia en cuanto el elemento nuevo que aparece en cuanto a la comparación de las iglesias y los sellos. Así que en este estudio hemos hablado muy poco realmente de los seres vivientes. Queremos decirle que los seres vivientes toman un papel importantísimo en los sellos. Ya antes de abrirlo, los sellos, Juan identifica a los seres vivientes alrededor del trono. Por ejemplo, si nos vamos en Apocalipsis 4:6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4:6. No obstante, en el Antiguo Testamento, yo les dije a un principio que si nosotros pretendemos estudiar el Apocalipsis
sin un estudio previo de la palabra de Dios, por lo menos un estudio así medio somero de la palabra de Dios, nosotros nunca le vamos a entender. ¿Por qué? Porque casi el 80 o 95% de las frases, de las palabras del Apocalipsis están en el resto de la Biblia. O sea que si usted no le entiende algún concepto de la palabra de Dios, del Apocalipsis, váyase al resto de la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, y usted va a encontrar la respuesta que anda buscando. Así es que, si nosotros queremos saber, por ejemplo, acerca de los 4 seres vivientes, que no vamos a ahondar en eso, pero solo para despertar la curiosidad en ustedes, vamos a irnos a un libro muy interesante, profético de hecho. Y de hecho, este libro que vamos a ir a ver en este preciso momento, está narrando la misma experiencia, o más bien, Juan estaba narrando la misma experiencia que hablaba Ezequiel en el capítulo 1, porque los seres vivientes se hablan en el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 10 de Ezequiel. Vamos a irnos rápidamente. Este no es el estudio que nosotros estamos dando el día de hoy, pero queríamos llamar la atención porque es interesante esta visión o esta visión de los 4 seres vivientes en Ezequiel. Porque Ezequiel nos habla de un libro, un librito que se tenía que comer Ezequiel. Ese mismo libro aparece en Apocalipsis, impresionante, el mismo libro que se iba a comer, que se comió Juan y que le resultó amargo después. Pero si nos vamos a Ezequiel en el capítulo 1, vamos a encontrarnos con esta revelación. Dice ya en el versículo 4 del capítulo 1 de Ezequiel, dice: y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce bruñido. Parecía como bronce refulgente, dice, y en el versículo 5, y en medio de ella figuraba a 4 seres vivientes. Y esta era, dice, su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y usted dice: uy, qué horrible esto. Pero mire, el profeta simplemente estaba queriendo dar una idea de lo que estaba viendo, pero todo esto nosotros no tenemos ni idea de lo que es. Solo lo único que sabemos que estos eran seres poderosos, eran querubines que habitan en la misma presencia de Dios, y que esos meros querubines son los que andan a Dios, es el trono, son los que mueven el trono de Dios. Es interesante, y cuando seguimos dice: y debajo de sus alas, dice, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, oiga bien, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de sus cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Dice: asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, dice, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Esos eran los que estaban cuidando el arca del pacto. Pero es interesante, mis queridos amigos, cuando vamos a Apocalipsis 4, nos damos cuenta que Juan estaba haciendo una descripción exacta de la visión de Ezequiel 1. Es una escena que se realiza en el trono de Dios, y allí se encuentran los 4 seres vivientes conduciendo el trono de Dios, guiados por el Espíritu. Ya leímos Ezequiel, oiga bien, Ezequiel 1, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 4:7, oiga, que dice Juan de los seres vivientes.
El primer ser viviente era, dice, semejante a un león. ¿Recuerda? Aquí aparecía, déjeme ver dónde aparece esta expresión, donde tenía cara de león. Dice en el versículo 10 del capítulo 1, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. Y acá nos dice, Juan era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro. Acá aparece como cara de un toro, de un buey, pero sabemos que es lo mismo, ¿no? Y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila. Eso es lo que dice acá. Exactamente, quizás en diferente forma lo expresa, pero es exactamente las mismas características que narra Ezequiel. Pero bueno, no queremos seguir, simplemente le queremos decir de que el Apocalipsis es muy importante que nosotros podamos entender o haber leído el Antiguo Testamento. Lo digo ¿por qué? Porque hoy en día, lastimosamente, los cristianos creen que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Allí es donde está el engaño. Y es por eso que la mayor parte de la cristiandad, la mayoría, lo digo sin temor a equivocarme, andamos perdidos en la profecía bíblica. Y hoy en día, a lo que le llama el falso profeta o el anticristo, decimos que es un hombre que se va a levantar allá en la ciudad de Jerusalén, o que va a ser un hijo de una virgen judía, y que los 144,000 son 144,000 judíos. Error, totalmente, no tiene ningún contexto bíblico. No podemos decir eso, porque la palabra de Dios lo rechaza tajantemente. En ningún momento dice la palabra que van a ser 144,000 judíos literales, y que el anticristo, el falso profeta, va a salir o va a nacer de una virgen judía, de una virgen judía. Cuando ya Pablo en sus días hablaba que el anticristo estaba ya por salir, o estaba en sus días el hombre de pecado, de perdición. Cuando nosotros nos perdemos o no entendemos bien la profecía, somos esparcidos, como dice la palabra de Dios. Nos perdemos y no encontramos el norte. Y es por eso es que estamos estudiando los sellos. Los sellos nos hablan de la historia, así como las iglesias, como también las trompetas. Hoy estamos estudiando el sello número 3, y ya lo hemos leído, Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, como les dije, existió en el mismo tiempo que existió la de Tiatira, la de Esmirna, la de Éfeso, la de la Odisea y todas estas iglesias. Pero también representaban una época, un periodo en la historia. Y el periodo que representaba la iglesia de Pérgamo es entre los años 313 y 538. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, vamos a leer lo que pasó en esta época, porque es muy interesante. Cuando abrió el tercer sello, dice, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras, de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello es introducido por el tercer ser viviente, que tenía rostro como de hombre, según Apocalipsis 4. Esta es una representación de la dimensión espiritual en contraposición con los aspectos naturales no religiosos. Las 3 veces con las cuales son descritos los otros 3 seres vivientes, que son el león, el becerro y el águila, según Apocalipsis 4:7, el caballo negro está en directa oposición simbólica al caballo blanco. Si el caballo blanco representaba la santidad, la limpieza del mensaje, representaba lo blanco, lo bueno, lo justo, lo negro representaría simbólicamente todo lo contrario. Así que mientras el caballo blanco representaba la luz y la verdad del verdadero evangelio, el caballo negro tendría que representar la oscuridad y las tinieblas espirituales con su falso evangelio. Si el jinete del caballo blanco representaba a Cristo, entonces el jinete del caballo negro
Obviamente, de Tiatira representaba al anticristo con su sistema religioso y sus seguidores. El jinete del caballo negro tenía en su mano, dice, una balanza para el racionamiento de la comida. Usted sabe que la balanza le sirve para pesar, ¿no? Y el mensaje le acompaña, el mensaje que le acompaña está en relación a una hambruna con sus precios incrementados en los productos básicos para la producción del pan. Decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas, dice, el aceite y el vino. ¿Qué significa esto? Les decíamos, ya en el Antiguo Testamento encontramos una situación parecida. Ezequiel 4:16, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por eso, y con angustia, y beberán el agua por medida, y con espanto. Así que el caballo negro sigue al caballo rojo, tal como la hambruna sigue a la guerra. Así que durante el tercer sello, San Juan oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes, Apocalipsis 6:6. La voz que Juan oía ahora era la voz del Cordero, perteneciente a Jesucristo, por supuesto, a quien había visto en la visión del capítulo anterior. Encontrándose en el medio del trono y de los 4 seres vivientes. Podemos verlo allí en Apocalipsis 5:6, ya no tenemos tiempo. Esa voz maravillosa y misericordiosa ordena ahora preservar, oiga bien, da la orden, el aceite y el vino. En medio de la gran escasez de pan, hay que saber que las aceitunas, usted conoce las aceitunas, ¿verdad? Donde se hace el aceite, y las uvas, donde se hace el vino, crecen en plantas que tienen raíces muy profundas, que el trigo y la avena para el pan, y por lo tanto resisten mejor a la sequía, estos 2 últimos elementos. Ocurre que el grano, el aceite y el vino son justamente los 3 productos principales de la tierra de Israel. Lo que el tercer sello nos presenta es una gran sequía espiritual. Cuando nosotros ya traducimos todos estos símbolos, lo que nos está hablando el tercer sello es que en esta época iba a haber una gran sequía espiritual, una gran hambruna de la palabra de Dios, lo cual, cuando nosotros investigamos esa época, desde el año 313, cuando básicamente el cristianismo se mezcló con el paganismo, lo que vino fue una gran hambruna espiritual. Vino la persecución. De allí fue donde salió la iglesia más grande que ha parido el mundo, como es la iglesia apostólica romana. Sin querer ofender, simplemente porque la historia y la palabra de Dios nos dice, un movimiento apóstata que ha contaminado el mundo entero con las creencias babilónicas, las creencias del Imperio Romano, toda una apostasía impresionante que se metió en la iglesia cuando se mezcló el Imperio Romano con la iglesia. Ya le hemos hablado muchísimo esto anteriormente. Esto trajo una hambruna espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo justamente eso es lo que quería, contaminar la iglesia de Dios, contaminarla y hacer que los hijos de Dios se contaminaran para que simplemente perderlos, simplemente ellos también apostatasen y Dios los desechase. Así que lo que el tercer sello nos presenta, como decíamos, era esa sequía espiritual, esa hambruna de la palabra de Dios, pues el grano, el trigo y la cebada, con el cual produce el pan, es un símbolo bíblico de la palabra de Dios. Vayámonos a Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4 nos habla de eso. Tal como es el aceite, es un símbolo bíblico del Espíritu Santo, según Zacarías 4:2-6, Lucas 4:18 y Hebreos 1:9. Y el vino es un símbolo bíblico de la sangre de Jesucristo, según Mateo 26:28 y Corintios 11:25. Estos símbolos tienen un significado impresionante. También en tiempos de escasez alimentaria se puede conseguir pan, pero a un precio muy caro e inaccesible.
y la palabra es inaccesible a la población en general. Tal como ocurrió en la época presentada por el tercer sello del año 313 al año 538, en el sello del caballo negro con la balanza, donde el precio de los granos para hacer pan consistía en 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Hay que saber que 1 denario, mis queridos amigos, era el jornal de un día de un trabajador durante la época en la cual fue escrito el Nuevo Testamento. Podemos irnos a Mateo, escriba ahí Mateo 22, nos habla de esta experiencia. Así que con el sueldo de un día, un trabajador dice que podría comprar apenas 2 libras de trigo, imagínese, o 6 libras de cebada. 1 libra correspondía en tiempos bíblicos a 327 gramos. Por lo tanto, 2 libras eran tan solo 654 gramos y 6 libras eran apenas 1 kilo y 962 gramos. La cebada era más fácil de cultivar que el trigo, pero no era tan aceptada en aquel tiempo. Es por eso que era más barata. Lo que la palabra de Dios, mis queridos amigos, nos quiere decir o nos quiere dar a entender es que la época histórica correspondiente al tercer sello, entre los años 313, después de que Constantino dijo paz y seguridad. Eso va a pasar en el último tiempo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos. Cuando se dieron estos acontecimientos en la época del tercer sello, hubo una terrible escasez del pan espiritual. Usted no se imagina cómo los cristianos que antes abundaban en la época de Éfeso, de la revelación, de la potencia del Espíritu Santo, ellos en esta época se veían desproveídos de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia era casi imposible de conseguirla. Para la población en general, abastecerse de suficiente pan espiritual de la palabra de Dios durante esa época oscura, representada por el caballo negro, era terrible. O sea, no se encontraba. La gente, incluso por la persecución, tenía que meterse debajo de la tierra en lo que le llamábamos las catacumbas. Era terrible. Dios había advertido mediante el profeta Amós: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes, dice, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Así que en esa época la iglesia lamentablemente perdió su misión, su llamado, perdió su norte, lastimosamente. ¿Por qué? Porque en esa época el paganismo era la religión oficial. Y mire, que el paganismo se supone que esa era una época donde el cristianismo había conquistado al paganismo del Imperio Romano, pero fue todo lo contrario. La bestia, Satanás, dice que le dio el poder a la bestia. Eso lo vamos a estudiar más adelante, para que usted vea ya en las bestias, en esas famosas bestias del Apocalipsis. Así que en el pacto de Dios para con los hombres encontramos que Él trabaja a 2 niveles. Por un lado, trabaja mediante su palabra, las Sagradas Escrituras, y a un nivel palpable y visible para el ser humano, mientras que por otro lado, trabaja mediante su Espíritu Santo y los méritos simbólicos de su sangre a un nivel espiritual, en una dimensión divina e invisible para el ser humano. En el ámbito humano de la proclamación de la palabra de Dios, la iglesia perdió su llamado al no satisfacer las necesidades espirituales o teológicas de sus miembros. Lo que ocurrió en la época histórica representada por el caballo negro del tercer sello es que el pueblo no fue alimentado espiritualmente por la palabra de Dios. Peor aún, la palabra de Dios estaba en el idioma latín, imagínese usted. Del griego a latín, y únicamente en manos del clero de la iglesia, en este caso católica romana, que prohibía su tenencia, su lectura y traducción bajo pena de muerte. Esa era la época que
nosotros conocemos mayormente de la Edad Media, la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? Porque habían ocultado la palabra de Dios de las personas. Y cuando el ser humano no lee, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, está en oscuridad. Era la Edad Media, la edad que las sociedades no crecieron, no avanzaron. De esta manera la iglesia no solo, oiga bien, no solo descuidó, sino impidió el estudio de la palabra de Dios durante siglos, lo que resultó en una comprensión muy limitada e incompleta de la misma. Y fue cuando se levantaron tantos escritos que hoy le conocemos como escritos apócrifos. Se levantaron tantas cartas, tantos libros, incluso libros que dicen que son de la Biblia. Por eso usted los encuentra. Hoy en día hay muchos libros apócrifos que fueron escritos mucho después que se escribió la palabra de Dios, y que muchas personas dicen, pero ¿por qué nosotros no incluimos a Eclesiástico, a Sabiduría, a este o al otro? Porque son libros que contienen errores doctrinales, errores que fueron creados por el hombre en esta época que dominó el paganismo. Así que cuando la iglesia se unió al Estado y la persecución había terminado, su preocupación radicaba en establecerse como institución. Olvidándose de las necesidades espirituales de sus miembros, la iglesia comenzó a construir una jerarquía vertical y una teocracia de poder. Hasta el día de hoy lo vemos en la iglesia católica. Ellos le dicen la iglesia madre. Sí, pero la iglesia, el libro de Apocalipsis nos dice que sí hay una iglesia madre. Lamentablemente dice, es la madre de las rameras. ¿Pero por qué la madre de las rameras? Más adelante lo vamos a ver. En los próximos sellos vamos a ver qué sucedió con la iglesia de Dios. ¿Qué sucedió con esta iglesia? ¿Ha escuchado usted de la Reforma Protestante? ¿Cuántas iglesias salieron de la iglesia nominal, de esta iglesia popular? Salieron muchísimas. Y saben lo interesante, que estas iglesias hicieron exactamente lo mismo que la iglesia madre. Persiguieron a todos aquellos que no concordaban o no estaban de acuerdo con hacían con lo que ellos pensaban o hacían. Es interesante, la Biblia no se equivoca. Por eso que nosotros tenemos plena convicción de que el tema de las iglesias y los sellos representan momentos históricos de la historia, valga la redundancia. Así es que, olvidándose de las necesidades espirituales de sus miembros, la iglesia comenzó a construir una jerarquía vertical y una teocracia de poder. Su poder político fue incrementándose y obtuvo finalmente su propio territorio cuando Italia fue liberada de los arrianos ostrogodos en el 538 después de Cristo. De esta manera, la iglesia se apropió de la religión. Qué triste. Cuando el poder político se mezcló o permitieron que se mezclara. Por eso el sistema católico, apostólico y romano es un sistema político-religioso. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? No debería de tener absolutamente nada. Ya que el Señor Jesús lo dejó establecido. La religión no tiene que ver, y por eso es que hoy vemos tanta confusión. Lo vemos en mi país, en sus países, como pastores, curas, etcétera. Son líderes políticos. Y saben, terminan siendo lo mismo que los políticos, corruptos. Por eso el Señor no quiere arriesgar a sus hijos. Así que la historia nos revela que Gregorio el Grande, quien fue el Papa del 590 al 603 después de Cristo, fue el primer papa en acumular funciones políticas y religiosas. El tercer sello de Apocalipsis, nosotros lo podemos descubrir, desde el año 538 después de Cristo al año 517 después de Cristo. Es interesante porque aquí, del año 517 en adelante, podemos hablar de dos puntos importantes que tiene que ver la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante se llevó a cabo en dos diferentes periodos, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar hablando ya de este periodo, ¿verdad? Del periodo de Tiatira, ¿verdad?
que representa el cuarto sello. Eso estaremos hablando la próxima semana. Así es que es interesante todos estos estudios, mis queridos amigos, porque usted se va a dar cuenta de la historia. Y la historia, cuando uno estudia la historia, se da cuenta de dónde venimos y para dónde vamos. El Apocalipsis es interesante porque aquí nos revela la historia, el presente, y nos revela el futuro. Es muy importante que nosotros conozcamos el futuro, no de parte de los obreros de Satanás, sino de parte de la misma pluma, de la misma mente del Señor Jesús. Y el Señor quiere que tengamos seguridad en este mensaje, porque el Señor lo que quiere es que conozcamos que nosotros tenemos un brillante futuro, que nosotros tenemos esperanza, porque Él está en el control de la historia. Jesús está en el control de la historia, lo decía en las iglesias. Y nosotros tenemos que creerlo, porque las señales se están dando. Vemos los movimientos de las naciones que nos hablan de algo grande va a suceder. Y esas cosas que están sucediendo, justamente el Señor Jesús las predijo en el Apocalipsis que iban a suceder un poco antes de su venida. Así que les invitamos, mis queridos amigos, para que nos sigan acompañando acá en estos estudios. Estamos estudiando los sellos. Les esperamos la próxima semana cuando estaremos nuevamente estudiando lo que es el cuarto sello del Apocalipsis, ¿verdad? Que también representa a la iglesia de Tiatira, que se desarrolló desde el año 538 al año 1517. ¿Cómo se desarrolló? Síganos la próxima semana y usted verá que podrá entender perfectamente el Apocalipsis. Ya en los sellos, en las iglesias, pues ya los hemos explicado. Después tendremos otros temas fascinantes que yo sé que va a ser de mucha bendición y de seguridad en su vida espiritual. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de este canal de Ángel Mensajero TV en Facebook y también en YouTube. Lo posteamos inmediatamente que terminamos acá. Lo posteamos en nuestra página de Ángel Galiano en YouTube. Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta pronto.